que lo charlemos ya. Por ahora no, no, profe. No, profe. Ok, bueno, vamos a compartir la otra parte. Yo voy a apagar la cámara. Por una cuestión de velocidad. Bueno, esto está en PDF, así que coméntenme si se ve. Sí, profe, se ve. Sí, profe, se ve. Ok, gracias. Bueno, vamos a empezar con lo que es plagas y enfermedades en vid. Acá están nombradas las plagas y las enfermedades. En primer lugar está polilla de la vid, que yo la voy a pasar porque es la plaga, digamos, más importante del cultivo de vid, y tenemos una presentación aparte, bien, una presentación independiente, que todos los años lo da Jorge Neumann, que es integrante de la cátedra, y ya quedé con él de que el lunes próximo él daría, como todos los años, esa parte, así que no vamos a ver lo que es polilla de la vid. Yo lo voy a pasar, bien, y vamos a ir directamente a cochinilla, bien. Bueno, como siempre, cualquier cosa vamos parando y vamos charlando. En segundo lugar de importancia, además de la polilla de la vid, en lo que es insectos, está la cochinilla harinosa de la vid, que es Planococcus ficus. Es bastante polífago, tiene muchos hospederos en la región. Tiene muchos orígenes también, muchos nombres comunes. Las fotitos acá vuelvo a las principales. Se ubica dependiendo de la época del año, pero es muy común encontrarla debajo de la corteza de la Aristiomis de la vid, bien, todos los estadios, todos los estadios ninfales, y hay un algodón que recubre estos insectos, ¿no? Lo vamos a ir viendo en las fotos. Acá se puede ver un poquito mejor cómo está cubierto la ninfa o la hembra con esta coloración. Bueno, es como mencionábamos, un insecto bastante polífago, es de difícil control, tiene muchos hospederos y tiene una distribución amplia. Ahí está el macho y la hembra. Bien, acá están los huevos y los estadios ninfales iniciales. Estos son los daños que genera, digamos. El insecto pasa el invierno en la corteza de la vid, y cuando empiezan a haber temperaturas y empieza la brotación, se empieza a dirigir a los brotes, y posterior a esto, cuando empieza a haber cuajado de las bayas, se empieza a ubicar en los racimos. Y bueno, es donde produce el daño, el principal daño, ¿no? Que genera succión de savia, inyección de saliva fitotóxico, y bueno, hay un crecimiento y desarrollo de la planta un poco limitado, y principalmente hay mucha pérdida comercial de la producción por el aspecto. Deja, digamos, las ninfas y las hembras se ubican en la zona del raquis del racimo, empiezan a generar una melaza que excretan, y esa melaza genera fumagina, y bueno, empieza a haber una pérdida cosmética del racimo, ¿no? Un chorreado importante. Y en algunos casos, inclusive, hasta formación de fumagina. Y de daños indirectos tenemos vección de virus, bueno, secreción de melaza que ya mencionaba anteriormente, ¿no? Y una gran llegada de hormigas que hacen una especie de simbiosis, alimentándose de esa melaza y protegiendo a la cochinilla de los enemigos naturales. Bien, bueno,
acá podemos ver el tema de los hormigueros, que dan origen a las hormigas que van a proteger esta cochinilla, que hacen esta simbiosis. Por lo tanto, una de las técnicas principales para controlar la cochinilla es eliminar la hormiga. ¿Bien? Ya vamos a ver control de hormiga muy corto, pero eliminar la hormiga de alguna manera, ¿no? La infección, ¿cómo se identifica? Una vez que tenemos el racimo, vamos a ver masa algodonosa en los troncos, en los cordones y en las rajaduras de la Ritidomis. Vamos a ver la presencia de hormiga, muy común. Vamos a ver melaza y vamos a ver fumagina en toda la parte de la vid. Debajo de la corteza, acá está en la base de los pitones o de los cargadores, podemos ver masas algodonosas, hormigas en las grietas. Sector de anillado, esta es una técnica que se hacía antes, y en el racimo es muy común esto, ¿no? La presencia de la cochinilla. Especies asociadas a la cochinilla, bueno, como mencionamos, las hormigas, dos tipos de hormigas que se alimentan de esta melaza y le dan protección. En cuanto a lo que es enemigos naturales, hay citas de determinados parasitoides, hay un microhimenóptero que es muy conocido por su parasitoidismo en cochinilla harinosa. Ahí podemos ver una fotito. Después lo que es predadores que se alimentan de ninfas, tenemos algunas larvas de díptero, tenemos larvas de crisópidos, por ejemplo acá tenemos la larva de crisópido alimentándose de una ninfa de cochinilla. En cuanto al aspecto, también tiene una especie de marcas blancas, digamos, muy similar a lo que es una ninfa, con el objetivo de camuflarse. Acá está el adulto de crisopa, ¿no? Acá está el huevo pedunculado, típico de crisopa. Algunas ciclonedas, algunas hipodamias, que también las larvas de este insecto son predadores de ninfas. Hablando un poquito de monitoreo, resumiéndole el tema del monitoreo, la cochinilla tiene una particularidad, que es que se ubica en la dispersión del lote de una manera muy confinada o muy segregada en sectores. Por lo general, primero que es de colonizar plantas, entonces podemos encontrarnos una planta sana y una planta enferma al lado, y además esas plantas enfermas, suelen distribuirse de manera homogénea en el lote, ¿no? Entonces nos permite sectorizar donde tenemos problemas de cochinilla para poder hacer una acción. Y básicamente lo que hay que revisar en el invierno es la ritidome de los troncos, los braceros, la base de los braceros, los pitones, los cargadores, y también observar si se observa melaza seca del año anterior, ¿no? Eso se hace en el invierno y en el inicio de la primavera, ¿bien? En la primavera la ninfa va a eclosionar y se va a ubicar en la base de los pitones. Después se va a empezar a ubicar en el raquis del racimo cuando empiece la floración, y ahí empieza a generar su acción, ¿no? Esto avanza y se empieza a ubicar en el racimo, y ahí genera, bueno, todo su ciclo, ¿no? En el racimo. Genera el chorreado, esta melaza característico en los braceros, en los racimos, en toda la zona productiva de la vid. Hay un poquito una curva de cómo es el movimiento de la plaga. Esto es en un ensayo que se hizo hace muchos años en San Juan, pero muestra cómo la curva de cochinillas tiene un pico muy elevado al inicio de la primavera, les diría septiembre-octubre, y después en noviembre, parte de noviembre, y en diciembre empieza a disminuir,
seguido de la aparición de la crisopa y la disminución de la hormiga. O sea, evidentemente podemos ver cómo el aumento de la crisopa hace disminuir drásticamente la presencia de cochinilla y de hormigas, ¿no? Ejerciendo su efecto de control. Y después, bueno, empieza a disminuir crisopa y aumenta la cochinilla y la hormiga. O sea, quiere decir que hay un gran efecto de controlador biológico de la crisopa. Y es muy común verla en los cultivos de vid en la región. Es un controlador biológico más comunes en nuestra agricultura, ¿no? Bien. Acá hay una escala de afectación de grados de cochinilla, donde se utiliza ese grado de afectación en un ensayo para determinar esto que se puede ver acá, que es un gráfico que me dice qué grado de afectación según el tipo de riego tengo. Tengo goteo y tengo superficial. ¿Bien? Y se puede observar la valla verde, o sea, el color verde es grado 0, que no hay. Grado 1 es un grado superior, grado 2 y grado 3 el más grave. Y lo que se observa es que en un relevamiento que se hizo en determinados cuarteles de riego por goteo y de superficial, se puede observar cómo en goteo es un poco mayor la presencia de la plaga, y esto se dedujo y se corresponde con que en el riego superficial, aparentemente el riego es un factor desventajoso a la hora de la proliferación de hormigueros. Bien, por lo tanto, el riego hacía que los hormigueros, en algunos casos, fueran eliminados o tuvieran que moverse mucho tiempo, por lo tanto, había menos simbiosis con la cochinilla, ¿no? Bien, y esto tiene que ver con el grado de control, digamos, si fue con plaguicidas en el caso violeta y si no fue con plaguicida en el caso verde, en función del grado. ¿Qué se puede observar? Que el grado 0 muestra, o sea, quienes no tenían cochinilla, muestra que no hacían control con plaguicida, y que los que sí tenían cochinilla de manera más grave, en grado 1, en grado 2, en grado 3, eran propiedades que hacían uso más intensivo de lo que eran plaguicidas. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto? Dos cosas. Primero, que evidentemente el uso de plaguicidas genera en realidad el uso incorrecto de plaguicidas, genera eliminar a un enemigo natural como es la crisopa, muy importante para el mantenimiento de la plaga, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? O sea, estamos viendo grados de afectación importante de cochinilla en los casos que más plaguicidas usaban. Por lo tanto, quiere decir que los plaguicidas probablemente me estaban eliminando mi controlador biológico, que eran plaguicidas generalistas. Y en segundo lugar, también la lectura que uno puede hacer es decir, bueno, el grado 0 que no utiliza plaguicida es así por el hecho de que están en grado 0, que no tienen la plaga, ¿no? ¿Se entiende? Y a medida que la plaga avanza, bueno, yo tengo que usar plaguicida. Son las dos lecturas que se pueden hacer este gráfico. Pero bueno, para ir entrando en tema y conociendo un poquito lo que estamos hablando. Bien, para evitar la dispersión de esta plaga, es importante utilizar el material de propagación libre de la infectación de cochinilla, evitar que los racimos apoyen los troncos, porque ahí se genera el contacto más estrecho, no dejar fruta en la cosecha, que es fuente de alimentación para la cochinilla, saber observar dónde mirar, que es clave en cochinilla,
Todas las tareas del personal tienen que ser con cuidado de no proliferar, de no contaminar, porque es una plaga que se distribuye en cajones, en la ropa, bueno, hay varios lugares que va pasando la cochinilla. Lavar los implementos, enterrar resto de poda, manejar maleza, bueno, es bastante completo lo que se tiene que hacer para cochinilla, ¿no? Bien. Posibilidad de manejo de la plaga, implementar un manejo integrado, creo que es una plaga donde hay que hacer monitoreo y hay que tomar decisiones de evitar la dispersión, favorecer la acción de los enemigos naturales, por ejemplo, usar insecticidas específicos, y en segundo lugar, hacer un control localizado. Creo que es clave en el invierno detectar los focos y actuar sobre los focos y no sobre todo el cuartel. Esto hace la diferencia en el control de cochinilla, ¿no? Bien. Y en cuanto a uso de productos registrados para vid, tenemos muy pocos registros para cochinilla de la vid. Este año nosotros estamos trabajando con algún producto nuevo para registrar en cochinilla de la vid. Pero bueno, metilpirimifoos es un antiguo producto registrado, espirotetramat es uno de los más recientes y el imidacloprid, que hay que ver el registro si está actualizado, ¿no? Y ver el registro en los países donde uno envía, porque normalmente esto termina siendo una plaga muy importante en lo que era uva de mesa, ¿bien? Bueno, acá esto lo vamos a pasar para no demorarnos más, son trabajos. Lo importante, imidacloprid por el riego por goteo, que de esta manera uno podía controlar cochinilla sin hacer una aplicación aérea y eliminar enemigos naturales, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que intenta mostrar la foto y algunos resultados. Por lo tanto, es importante eso, que quede claro y bueno, tener en cuenta que a la hora de la aplicación de un producto tiene que ser específico para no eliminar los enemigos naturales. El tema del trips, vamos a hablar poco porque no es una plaga importante. De hecho, en vid, las plagas principales es polilla de la vid, que la van a ver después, y cochinilla. En tercer lugar, perdón, entran un montón de plagas que son puntuales, han sido en algún determinado cultivo, en alguna determinada variedad, como es el trips. Empezó a ser un problema en la uva de mesa, donde se quería un nivel de limpieza en cuanto a daño en la vid muy importante, y el trips generaba el rasset y en la valla, y la oviposición del trips en la valla generaba un... A ver, vamos a mirar las fotos. Estas son las fotos, este rasgado que se ve acá lo producía el trips, lo produce el trips. Ese punto blanco que se ve ahí y estas puntuaciones blancas que se ven acá es la oviposición de la hembra de trips que genera ese daño. Todo esto era pérdida cosmética para la uva de mesa. Entonces se empezó a querer eliminar esta plaga con muchos desmanejos, se hicieron cosas muy mal desde el punto de la aplicación de producto. A ver, el control biológico, había algo de crisopa y demás, pero no estaba muy claro. Se habla un poco de la eliminación de malezas para el control cultural, pero bueno, es una plaga bastante común y está todos los años y realmente no es complicado el manejo. Lo que pasa es que por ahí se hicieron cosas muy mal a la hora de elegir productos
y eso trajo aparejado un desequilibrio total por la eliminación de los enemigos naturales. Y bueno, empezó a generar más problemas de lo que estaba haciendo. Realmente lo que es control químico de TRIPS, solamente les diría que es necesario en alguna situación puntual de uva de mesa. Lo demás yo les diría que es una plaga que pasa desapercibida y no genera daño, ¿bien? Por ejemplo, en todo lo que es vinificar no tiene sentido pensar en controlar TRIPS. Para que se ubiquen un poquito, esto es un daño de mercaptación, un producto que se usaba para controlar TRIPS. O sea, imagínense, un producto no selectivo, generalista, que liquidaba todo. Bien, nemátodos, en vid tenemos un par de géneros, un sifinema, que es un ectoparásito, que me genera un daño directo en raíz, bien, al hacer lo que hacen todos los nemátodos, inyectar saliva fitotóxica y absorber jugos celulares. Bien, me produce disminución de crecimiento, y con el paso de los años empieza a debilitar la planta y obviamente empieza a haber problemas de virosis, ¿no? Con la principal, que es el virus semipersistente, que me da la degeneración infecciosa de la vid, que es un virus de los últimos, que está generando problemas importantes. Bien, eso es sifinema. Y melodollín, que es el otro género de nemátodos que me afecta a la vid. Este es un poco más fácil de detectar por la hiperplasia e hipertrofia que generan los nódulos en el sistema radicular. Me genera síntomas típicos de debilitamiento de planta, marchitez y demás. Este no transmite el virus, por suerte, es un nemátodo que no me genera transmisión de virosis. Y después hay otro nemátodo similar, que es el Pratylenchus, que está empezando a tener importancia. Pero bueno, no están mencionados ahí, no está descrito. Creo que es suficiente con conocer los otros dos. Acá podemos ver nódulos en raíces y algunos sectores en suelos arenosos, principalmente, donde melodollina afecta y hay un marcado desarrollo disminuido de crecimiento. En lo que es nemato tenemos varias cosas desde el punto de vista cultural para realizar: barbechos de suelo, ¿no? Rotaciones de coberturas vegetales, o sea, hacer abonos verdes, solarizar en el caso de que sea lógico, en algunos casos de vid, o en la gran mayoría es medio impracticable esto. Biofumigación es un poco más lógico en la utilización del método. Hay ciertos cultivos, como son las crucíferas, que tienen algunos compuestos que tienen capacidad, entre comillas, bionematicidas o de repelencia. Entonces por ahí se fomenta el uso de cultivos de cobertura de crucíferas y la posterior incorporación en el suelo para que liberen estos compuestos y de esta manera combatir el nemátodo. Enmiendas de suelo, o sea, está probado que todos los estiércoles que se van a fermentar en el suelo generan algún tipo de compuestos que eliminan o hacen una repelencia del ataque de los nemátodos. Limpiar los implementos agrícolas, todo lo que es labranza mecánica de suelo, como decíamos en maleza, igual que acá, limpiarlos. Si bien en nemátodo es más importante, de última, dejar el último lote, el que tenga problema de nemátodo, para el final en cuanto al uso del implemento. Y bueno, uso de material vegetal libre de nemátodos. Esto es muy común que encontremos material de propagación con nemátodos. Esto se puede hacer analizar las estacas para ver qué nivel de nemátodos tiene, qué nemátodo y qué nivel de nemátodo tiene. Y en función de eso ver si se hace la compra del material o si se hace algún tratamiento a la estaca. Lo ideal sería no comprar un material que tenga presencia de nemátodos, lógicamente. Controles biológicos. Tenemos algunos hongos. Bien, nosotros estamos este año probando de manera
privada un producto bionematicida, que es una mezcla de bacterias con cierta efectividad, así que bueno, son cosas que se vienen, ¿no? Los controladores biológicos para el tema de nematodos. Después tenemos el tema del monitoreo en suelo, que es muy importante, la guarda griega o zigzag, que son las formas de distribuir el muestreo en campo y muestrear a 30 y a 60 centímetros de profundidad, que es donde se ubican los 2 nemátodos que hemos visto. Y eso hacerlo analizar para ver qué nivel de nemátodo tengo en suelo a la hora de plantar una vid. Es importante. Control químico, realmente es muy poco lo que hay hoy registrado. Entiendo que solamente fenamicos, que es el nematodo. La forma de utilizarlo es en la plantación, en el hoyo de la plantación, bien, de manera líquida o vía goteo en la plantación. Y los usos, una vez que la vid ya está creciendo y demás, es más complicado porque son cantidades muy importantes de nematicida vía riego. O sea que todo lo importante es prevenir, entrar a un lote sin nematodo, utilizar material de propagación libre de nematodos, ¿bien? Sería lo ideal. Bien, los eriófidos, relativamente es una plaga que está controlado. Normalmente con el uso de ciertos productos fungicidas, como es el azufre, hemos evitado la proliferación de los ácaros, así que no hay mucho que hablar de acaricidas en vid, o sea, de eriófidos o de ácaros en vid. Creo que está bastante controlado gracias al uso de productos derivados de azufre, que han mantenido la población baja y la mantienen, ¿bien? Directamente lo dejo para que lo lean porque es una plaga esporádica, les diría. En vid, en otro cultivo es muy importante. Hormigas, es una plaga importante, está todos los años, ataca de manera localizada, es un ataque grave, generándome un deshoje total de los brotes nuevos. Las colonias de huevos y de hormigas se generan en el invierno y tienen una voracidad impresionante, o sea, están en el invierno en estado de quietencia, digamos, y salen en la primavera con una voracidad impresionante a generar alimento, comiendo los brotes al inicio de la brotación. Trabajan de noche, eso es importante. Es clave hacer un control cultural de eliminar todos los hospederos que pueda tener, donde puedan alimentarse, como malezas. Hay algo de control biológico y bueno, este control químico dentro de todo es bastante poco peligroso desde el punto de vista de generar desequilibrio, porque es localizado el hormiguero, o sea, lo ideal es localizar el hormiguero y hacer una acción en la boca del hormiguero colocando distintos productos, como puede ser insuflar de manera manual o mecánica con motor un polvo de clorpirifos al 2,5 como polvo para espolvoreo, o clorpirifos líquido en la boca del hormiguero, o meter fipronil, cuyo nombre comercial es CLAP, que tiene una muy buena capacidad de controlar hormigas. También hay algunas recomendaciones vía riego por goteo. Y otra opción es la que no está ahí, que es la sulfuramida, que se puso muy de moda en los últimos años, que es, el nombre comercial es Mirex, que es un sebo granulado que se coloca en la boca de los hormigueros. ¿Bien? Son todas las opciones de control. Filoxera, se lo voy a dejar que lo lean, es una plaga que prácticamente no hay problema hoy.
con el uso del pie americano esto pasó un poco a la historia, así que se los dejo ahí para que lean un poquito de filoxera. Plagas ocasionales en vid, pulgón en las primaveras frías y lluviosas suele aparecer, pero no es una plaga que nos genere un daño que se justifique un control, ¿bien? Con los controladores biológicos, acá podemos ver controladores biológicos alimentándose de pulgones, realmente no es necesario. Fíngido de la vid es otro lepidóptero que la larva es muy voraz, pero que es bastante impresionante verlas en el cultivo. Esta es la mariposa, que es una mariposa muy grande, una de las más grandes, y esta es la larva, que es bastante llamativa y gigante. Es común de vez en cuando encontrarse una en algún cuartel, pero es impensado tener que hacer algún tipo de control químico, ¿bien? Porque el daño que me genera es insignificante, me va a comer un par de hojas, pero no se genera una plaga que me pueda generar daño, ¿no? Daños ni siquiera medios, o sea que no tiene sentido controlar. Esto sí es importante, que se lo tiene como una plaga ocasional. Yo creo que sí es una de las más importantes de las ocasionales, y cuando te pasa es difícil de tomar una decisión de qué hacer. La chicharra de la vid es una plaga típica del monte, está en el monte nativo, ¿no? Ahí se genera su ciclo y su daño. Y la característica de la chicharra, no sé si hay fotos, no. La característica de la chicharra es que es muy típico que los adultos emergen en diciembre aproximadamente en nuestra región, ¿no? En San Juan principalmente, emergen en diciembre y duran esa emergencia de adultos, tiene el objetivo de en un par de semanas generar el apareamiento con la hembra y que la hembra oviponga y luego muere, tanto el macho como la hembra mueren hasta la generación siguiente donde esos huevos eclosionan, ¿bien? Ahora, esa época de cópula y postura dura aproximadamente 30 días, 40 días, es muy invasiva, hay lotes donde se ven de manera bastante caótica la cantidad de chicharras, y la postura de la hembra se genera en la corteza de la vid, ¿bien? Que hace como con un efecto de costura, ¿bien? Como si fuera una costura de una máquina de coser. Eso en sarmientos o en plantas muy jóvenes puede generar un daño permanente que hace que se pasme el sarmiento y se muera. Y créanme que en algunas situaciones cuando te agarra el daño es muy grave. Si te agarra no pasa nada, pero hay cuarteles nuevos donde lo tenéis, es importante el daño, sobre todo en los cuarteles nuevos de vid que son puestos en lugares donde están muy cerca de zonas de monte nativo, ¿no? Entonces tenés mucho ingreso de la plaga. Así que bueno, no hay productos registrados para su control. Habla de roturar el suelo en octubre, noviembre como alternativa, pero yo la verdad que no hay nada específico para el control. Si bien no es una plaga generalizada, no podemos hablar de que esto es un problema grave, pero cuando te engancha un cuartel nuevo puesto en la primavera y tenés brote tierno en diciembre y puede generarte una muerte de brote importante. Sobre todo un cuartel nuevo. Lista burrito de la vid, en Argentina no es un problema, así es lo que es en Chile, se lo dejo para que lo lean, igual que el bicho del cesto, no es importante. Y estos son algunos coleópteros que generan un poco de daño a la hoja. Acá, esta foto, si bien no es de chicharra, pero a esto me refiero con un cuartel nuevo de vid en su primer año, que la chicharra, esto que está acá vendría siendo el tronco de la planta, un tronco que no tiene rhipidomi, es como un brote, no es como, es un brote. Y acá la chicharra toca los huevos, los inserta con su aparato ovipositor
y genera un daño terrible, que puede llegar a la muerte desde acá, hacia arriba de la muerte del brote. O sea que si tenés una planta que la estás colocando, por ejemplo, como pasó acá, que no es chicharra, pero algo similar, te frena el crecimiento. Pájaros. Está empezando a ser un problema en algunas situaciones, pero no es un cultivo donde los pájaros hoy en día nos estén generando un problema grave. Sí lo es en otros cultivos, como es la almendra. Pero en vid no es un problema realmente. Bien, agalla de la corona. A ver, la bacteria esta está en todos los cultivos y en vid no genera un daño importante, pero está puesto para que les quede la experiencia de qué lo que es y qué se debe hacer. En nuestra región no hay agalla de la corona, Agrobacterium en vid, a no ser una situación muy puntual, ¿no? Pero no es común. Esto se da en zonas muy lluviosas, donde se dan las condiciones. En nuestra zona normalmente no se dan las condiciones. Lo dejo para que lo lean porque, como les digo, no es un problema en nuestra región. Bueno, ahora vamos a lo que es las enfermedades, que realmente esto sí es un problema. Y es son las principales enfermedades de la vida. Y son los principales problemas de la vida. Uno de ellos es el oidio. El oidio de la vid, que es Erysife necator, la forma sexual, y la asexual es el tuqueri. Es un problema histórico y lo tenemos presente todos los años, tenemos inóculo, todos los años se da. Un poco la gravedad va a depender de las condiciones predisponentes si se cumplen y de la sensibilidad de la variedad, ¿no? Bien. Bueno, el oidio es un hongo que me afecta a todas las partes de la vid, hoja, tallo, baya, inflorescencia. Bien, acá tenemos variedades sensibles y acá hay otras variedades sensibles, muy sensibles y sensibles. Al oidio se las dejo para que las lean. A ver, el oidio, el inóculo está presente en la vid, generado el año anterior, está siempre. Va a depender primero de las condiciones predisponentes. Si se cumplen, que tenemos entre 10 y 28 grados centígrados, va a ser un año donde tiene condiciones de temperatura el inóculo. Además, tiene que haber alta humedad relativa y que haya una germinación de conidios, ¿no? Y haya un periodo de infección que se va a dar con bayas con 8 a 10 Brix. Entonces, cuando se cumplen estas condiciones, se da. Lo que hay que tener en cuenta es que hay años donde no es un problema tan serio, gracias al viento sonda. Determinadas situaciones, cuando hay vientos ondas de más de 35 grados, genera letalidad de micelio, por lo tanto hay muerte de el hongo. Genera años menos graves de daño cuando hay este tipo de viento. Control cultural de esta enfermedad, aireación en el cuartel, que haya algo de entrada de luz, y si no lo hay, generar una poda en verde o de soja alrededor de los racimos. En cuanto a controles clínicos, lo mejor es prevenir, siempre en esto, usar preventivos, que pueden ser preventivos, tenemos un montón, ya lo vamos a ver, pero pueden ser desde 10 a 15 centímetros de brote, de largo, en el inicio de la floración, después del cuaje, cuando ya tenemos grano de arveja, o según las condiciones favorables para la enfermedad. Bien, en uva de mesa muestra acá cómo el espolvoreo es mucho mejor cuando ya tengo grano de arveja por el tema del manchado de la valla, que queda un poco manchado. Bien, para control de oidio, productos, tenemos todos los tipos de azufre preventivo, micronizado, mojable o ventilado, polisulfuro de calcio en el invierno también como preventivo,
Bien. Y después tenemos curativos, tenemos la azocistrobina con difenoconazole, que tiene que estar por ahí, pero si no, se los digo, que es el Amistar Top. Boscalid más piraclostrobin, que es el Belis, algunos triazoles más, estas drogas que son relativamente nuevas, que es el meptildinocap, bien, el metrafenone, que es otra droga nueva, que es el Vivando ¿qué más? Después tenemos el miclobutanil, otro triazol. ¿Qué más? Otra estrobilurina, que es el piroclostrabin, otros triazoles, hay mucha mezcla de triazón con estrobilurina, hay mucho producto curativo a la hora de necesitarlo, ¿no? Quiero ver. Entonces, este es un listado que no es el completo, seguramente hay más registros, pero lo que intenta un poquito es mostrar. Nosotros tenemos que tener claro las condiciones predisponentes. Si se están cumpliendo, tenemos que empezar con los preventivos, hasta empezar a ver la presencia de la enfermedad. Depende del momento y de la severidad de la enfermedad, vamos a tomar la decisión si vamos a usar algún producto curativo. Por ejemplo, si tenemos una variedad sensible al oidio y tenemos infección, presencia de la enfermedad con capacidad de infección, condiciones predisponentes en una variedad sensible y falta mucho para cosecha, y voy a tener que empezar a aplicar algún tipo de curativo que pueden ir junto con el preventivo. ¿Bien? De lo contrario, hay que aguantar el uso de los curativos hasta ver cómo se desarrolla la enfermedad. Bueno, yo sé que por ahí puedo ir un poco rápido, pero para que podamos ver todo. Bien, otra de las enfermedades más importantes de la vid, que está casi todos los años en San Juan y todos los años en Mendoza, con seguridad, es la peronóspora. La peronóspora de la vid, que es Plasmopara vitícola, son las manchas típicas de aceite, como se llama, en la hoja. Esto es muy común de ver, este tipo de manchas. La parte de abajo se puede ver el micelio del hongo, la eflorescencia algodonosa. En ataques muy tempranos, esto es difícil de ver, pero sobre todo en San Juan, en Mendoza, en alguna variedad lo puedes llegar a ver en zonas muy húmedas, que es la forma en S del racimo, que nosotros en fitopatología siempre nos lo enseñan, la forma en S, porque hay un curvado, pero esto en nuestra región se da muy pocas veces. Lo más típico son estas manchas de la hoja, ¿no? Bien. Acá está el ciclo de la peronóspora, lo dejo para que lo refresquen, pero bueno, básicamente hay una colonización en la hoja, hay dos etapas, digamos, la infección primaria y la infección secundaria, que seguramente la vemos, creo que está en la diapositiva que viene, pero bueno, acá están las sintomatologías, ¿no? Esta fluorescencia blanquecina, que es la fructificación del hongo, del micelio fructificado. Esto es en racimo, muy difícil de ver en racimo en nuestra zona. Normalmente ataca mucho la hoja. Y esto es un poquito el comportamiento de la peronóspora. El invierno lo pasa como una oospora en el suelo, depositado sobre las hojas que han sido infectadas la temporada anterior, que se caen. O sea, durante 2 meses para atrás, marzo, abril y parte de mayo, y algo de junio también, vemos la caída de la hoja de la vid, que se puede producir o por forma natural o por peronóspora. La peronóspora, un ataque severo, genera caída de hojas, que es una caída de hoja prematura, un desprendimiento, que se dan cuenta fácilmente porque la hoja se desprende de la inserción de la lámina con el peciolo, ¿bien? En esa parte se desprende la hoja cuando es daño severo de peronóspora. Y el peciolo de la hoja queda adherido al brote, ¿bien? Entonces, si nosotros nos ponemos a caminar hoy en un cuartel de vid, donde ya no va a haber hoja, en teoría por la helada, y vemos peciolos por un lado
y lámina de la hoja por otro, quiere decir que ha habido un ataque fuerte de peronóspora. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, en algunos cuarteles ahora uno puede ver eso. En esa hoja que está caída en el suelo, se ubica las osporas que van a pasar el invierno. ¿Bien? Esta ospora, para poder generar la infección primaria, tiene que llegar a los órganos verdes de la planta de manera de zoosporas, que es un pasaje que hace de la maduración del hongo, ¿bien? Y ya tenemos infección primaria que normalmente se comunica y se dice ya están las condiciones dadas para la infección primaria de peronóspora. Y después viene la infección secundaria que necesitamos agua libre, o sea, agua en la hoja. Eso es lo importante, que esto normalmente se termina dando con la lluvia. Estas zoosporas nadan hasta los estomas y se alimentan y forman los zoosporangios y bueno, ingresan a través de la corriente de agua que hay libre, de agua libre, y generan la infección secundaria, que es la más grave ya. Para cada una de estas necesitamos condiciones. La infección primaria clásica, muy conocida, la regla del triple 10. Necesitamos el inóculo, agua libre por más de 2 horas y brotes. Y la regla del triple 10, brotes de 10 centímetros como mínimo, lluvia de 10 milímetros ocurrida y temperatura mayor a 10 grados centígrados. Después de esta infección primaria se produce la infección secundaria, que es temperaturas de más de 12 grados y humedad relativa mayor al 75% y agua libre, rocío y demás. Ahí se dan las condiciones clave. Hay variedades sensibles y muy sensibles. Acá tenemos un poco la descripción de las variedades. Bien, creo que también es clave el control cultural en esta enfermedad más que en oídio, la aireación y la ventilación, ya sea con sistemas de conducción que permitan una aireación e insolación, una poda verde, un deshoje. También es clave la elección de la variedad, si bien tiene que ver con el negocio que yo quiero hacer, la variedad que coloco, ¿no? Pero hay variedades muy sensibles a peronóspora, donde es un problema grave. Después es importantísimo a la hora de hacer aplicaciones químicas, usar preventivos, al igual que en oídio, y las oportunidades de control son antes de la floración, o sea, en prefloración, hasta grano de arveja es uno de los momentos. El otro momento es en vero y uno de los últimos es cerca de cosecha, no más de 30 días antes de cosecha, donde hay que ver periodo de carencia, límite máximo y demás, ¿no? Esos serían los momentos. Productos preventivos tenemos todos los productos cúpricos, el caldo bordalés, el oxicloruro de cobre, sulfato de cobre, hidróxido de cobre. Tenemos muchos productos preventivos. Es muy común hacer un preventivo de un cúprico. También tenemos dentro del listado como preventivo Mancozeb. Bien, con actividad preventiva y en cierta manera con algo de curativa ya tenemos un Captan o un Folpet. Y después ya pasamos a todos los productos con capacidad curativa, que uno debería entrar con esto cuando ya tenemos infección o están dadas las condiciones para una infección, que es el Amistar con la azocitrofina. Tenemos mezclas de ametocladín con dimetomorf, que es el Sampro, ametocladín con metirán, que es el Orvego, Venalaxil mezclado con Mancozeb u oxicloruro de cobre, que son los Galven M, y Galven C, creo que es el otro. Tenemos Mancozeb más Metalaxil, que es un preventivo curativo, que es el Ridomil Gold. Bueno, hay varias opciones en esto. Como son enfermedades muy clásicas en vida, lo más común, bueno, hay muchas opciones, ¿no? Bueno, me siguen hasta ahí. Bueno, vamos a otra enfermedad muy típica, muy común, sobre todo en los años de lluvia, que es la podredumbre de los racimos. Es una enfermedad que se da por la conjunción de varios hongos, inclusive algunas bacterias y levaduras, donde la que predomina es Botrytis cinerea. Es el hongo principal de este tipo de podredumbre.
los síntomas se dan en el racimo directamente, donde empieza la pudrición. Está el hongo desde el inicio del racimo floral, en floración, y bueno, independientemente de las condiciones, el hongo está. Cuando se dan las condiciones, empieza a generar su daño, ¿no? Que está a la vista el daño, es bastante común, bastante típico ver este tipo de daño de pudriciones. Bien, es una enfermedad que está muy dependiente de las condiciones predisponentes. Primero tiene que haber racimos que normalmente tengan una compactación importante, o sea, racimos apretados y que tengan un ollejo fino. Necesitamos temperaturas y humedades relativas elevadas y además lluvias. Y se puede ver muy favorecido si en el ollejo de la valla hay heridas por el propio oidio. El oidio, no lo comenté, pero cuando te agarra la valla, detiene el crecimiento donde está el micelio del hongo, por lo tanto, la valla crece de alguna manera como media deformada y se termina partiendo, y es una puerta de entrada para lo que estamos hablando de la botritis. Daños de avispas, de pájaros. Discúlpenme un momento que tengo una llamada importante. Ya continuamos. Gente, disculpen que tenía una llamada, estaba esperando una cosa, así que les pido disculpas. Bueno, sigo. Estábamos con botritis, que una de las puertas de entrada es una herida que tenga la valla. Las opciones son de daños el oidio, que me genera esto que les comentaba, el daño de avispas y pájaros, que me genera una puerta de entrada al hongo, abióticos como puede ser un granizo o lluvia excesiva que me genere una partida de grano por un excesivo tamaño, fertilización excesiva con nitrógeno, ¿bien? Escaldaduras por el sol, todos estos daños son puerta de entrada. Acá es muy importante, es clave la variedad. O sea, variedades muy sensibles y variedades poco sensibles. Acá se las dejo, pero la elección de la variedad es importante. Si vos estás en una zona con mucho riesgo de lluvia, granizo y demás, y colocar una variedad sensible a la podredumbre es un poco complejo, ¿no? Los momentos de control son varios. Lo ideal es empezar desde floración cuaje, antes del cierre del racimo, después tenemos comienzo de envero, comienzo de maduración y con condiciones climáticas predisponentes. Estos son los momentos claves, es muy importante que lo sepan, que los tengan, que los hayan aprendido. Son preguntas seguro en parciales o en examen. ¿Cuáles son los momentos claves de control? Porque si vos tenés una variedad sensible y estás en una zona que se cumplen las condiciones, para cualquiera de las enfermedades que estamos hablando, vas a tener la enfermedad y te puede generar un daño muy grave. Por lo tanto, podés hacer algunas cuestiones culturales, pero es muy probable que caes sobre aplicaciones preventivas o curativas. O sea que los momentos de control son claves saberlos. ¿Bien? Y productos para el control tenemos algunos preventivos, como pueden ser, ¿qué tenemos? No están los cobres, pero los cúpricos, no sé si están los cúpricos. Los cúpricos tienen algún efecto de secado o cicatrización de heridas, entonces lo podemos llamar que tiene algún efecto de prevención, pero normalmente no hay tanto producto preventivo como de las otras enfermedades que hemos visto. Normalmente acá el preventivo no es tan común, sino que se va a un curativo de entrada, porque también la enfermedad avanza de manera terrible. Hay varios productos. El aceite del árbol de té es un producto preventivo, por ejemplo, que es sacado de la planta de té, que es el Karatane Gold,
si mal, no. Timorex Gold, perdón. Timorex Gold es el aceite del árbol de té, producto comercial. Karatane Gold es un producto paroideo que lo vimos en el listado anterior, me confundí, pero Timorex Gold. Después hay otros biológicos como los Bacillus subtilis. Nosotros hemos probado este año algunos productos biológicos para podredumbre que tienen que ver con algunos Bacillus. Y bueno, es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista, son productos con una capacidad de prevención y no de curar. Todos los biológicos que yo he visto tienen esa capacidad, no son curativos. Y como curativo tenemos azocitrobina más difeno, o sea, Amistar Top, Belis, que ya lo habíamos visto, que andaban para peronospora y oído, un botulicida por excelencia, ciprodinilma fluoxinil, que es el switch, muy utilizado, fenexamid, que es el Teldor, utilizado, y prodione, que es el oral, utilizado, prosimidone, utilizado, que es el Sumilex. O sea, tenemos varios productos curativos para podredumbre. Después está el Lifrol, que es una virosis en hoja, que no está muy claro los orígenes y demás, hay mucha tendencia varietal, al igual que el decaimiento en el Sirac, que es una problemática que está avanzando, que no está muy claro el por qué, si es fisiológico, si tiene que ver con un virus, pero bueno, se los dejo acá para que lo lean, es algo que se observa y se ve, ¿bien? En vid. Y otras enfermedades de madera, cada vez son más comunes, sobre todo la hoja de malbón, en planteo vitícola con deficiencias en mucho sentido de fertilización, de riego y demás, se empieza a generar este tipo de enfermedades vasculares, como son las enfermedades de la hoja de malbón, donde no hay tratamiento, ¿no? No hay ningún tratamiento, eliminar la planta, no te queda otro. Y daños de herbicidas que, bueno, 2,4-D, dicamba, ya lo hemos estado viendo. Y acá hay una fotito que siempre hablábamos, lo dejamos para el final, que habla del uso seguro de fitosanitarios. Si una pregunta, pues se está haciendo una aplicación y allá hay gente en cosecha, ¿no? Pues siempre lo ponía, que lo dejaba para concientizar. Bien, eso sería lo que es plaga y enfermedad de la vid. Está faltando lo más importante que yo considero, que es polilla de la vid, que como les dije lo va a dar Jorge la próxima clase. ¿Alguna duda, consulta de lo que hemos visto? Repasando el nivel de prioridad, polilla de la vid es lejos lo más problemático. Sacando maleza, ¿no? Lo más problemático. Después tenemos en lo que es insectos, cochinilla y nematodos, como algo en segundo lugar. Y todas las otras que son esporádicas, pero no por eso dejan de ser importantes. Y en lo que es enfermedades tenemos oidio, peronospora y podredumbre, como las enfermedades clásicas y que todos los años seguramente algo tenemos, sobre todo oidio. Y después lo otro depende más de la definición. Bueno, preguntas, chicos, dudas, consultas. Por el momento no, profe. No, profe, por ahora. Ok. Bueno, Fer, no sé si estás ahí. Agustín, sí, estoy. Bueno, ¿querés dar la clase o hacemos un recreito como quieras? Hagamos un recreo, porque es Dale. largo el tomate, así que Dale. si quieren hacemos un recreo, arrancamos a las 11. Ok, 11, retomamos a las 11. Bueno, gracias. Bueno, profe. Nos vemos, chao. Bueno, gracias.